Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos metemos en este espacio semanal de Ciencias Sociales, Política y Deporte con un invitado especial y como siempre como protagonista nuestro compañero Rodrigo Dascal. Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, ¿Cómo va, Rodri? Rodrigo? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial y yo diría que, bueno, siempre digo lo mismo, son invitados especiales, con lo cual, como el invitado especial nunca sabe, que siempre le decimos lo mismo, salvo que no se escuche, siempre podemos decir que es un invitado especial, no hay ningún problema, pero en realidad lo especial que tiene hoy, diría yo, es que como estamos en pandemia y todo está alterado, todo no parece normal o es normal, no lo sabemos, Ciencias Sociales, Política y Deporte. Y quien tenemos de invitado hoy, no sé si es un cientista social, pero como le interesan tantas cosas y trabaja alrededor de diferentes materiales, yo diría que no es que está justificado, está recontra justificado y además yo lo quería invitar, así que está más que justificado que esté hoy Ariel Sher con nosotros, así que hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Gracias por la invitación y en la consecutividad de cosas que trato de que me interesen está el interés por charlar con ustedes. Así es. Bueno, empecemos con una cosa que es como solemos comenzar, que es que te presente. Yo puedo decir que sos un viejo periodista, no un periodista viejo, un viejo periodista, pero no solamente sos periodista, además sos escritor, sos un literato, también sos un viejo literato, podríamos decir, ¿no? No quiero abundar la palabra viejo, pero presentate vos, contanos un poquito de tu trayectoria, cómo empezaste en el periodismo, a qué te dedicaste después. Después quiero hacer un comentario, porque yo hablé de ciencias sociales y dije, no, bueno, quizás no hay tanto de ciencias sociales. Sin embargo, tenemos esto acá, ¿no? Que es un libro que se llama Fútbol, Pasión de Multitudes y de Eli, que es el primero que voy a mostrar de los dos libros que voy a mostrar hoy, que tiene también su lógica de historia y de ciencias sociales, ¿no? Así que, preséntate vos, Ariel, primero. Yo soy número 5, pero ya no ejerzo. Y soy abuelo y tío abuelo y ejerzo todo lo que este contexto extraño me permiten, pero ejerzo desde mis emocionalidades en ese terreno. Y el resto de las cosas, no sé si soy, como diría Paulo Freire, para pensar desde ciertos lugares que explican este espacio al que me invitaron, estoy siendo. ¿Sí? No puedo asegurar que lo que retrate de hoy sea mi retrato de mañana o de pasado mañana, pero me dedico hace muchos años al periodismo o a algo que se parece a eso, porque a esta altura no tengo tan claro cómo definir en qué consiste y en qué no ser periodista, con el foco muy puesto en el deporte y sobre todo soy una persona muy curiosa en el plano deportivo, en lo que tiene que ver con el universo del deporte, porque me siento alguien tributario del deporte, alguien agradecido al deporte, por el deporte, por el mundo de pertenencias, de identidades, de juego, de todo eso que es el deporte y también porque el deporte fue mi llavero para entrarle en muchísimas ocasiones a la política, a las ciencias sociales, a la literatura y a una colección de campos que tienen que ver con, hasta donde yo estoy enterado, con la condición humana. Bueno, una de las cosas que vos acabas de decir recién también tiene que ver, uno la puede ver claramente en tu producción, no sé, vamos a llamarla bibliográfica en términos de tus libros, los libros que escribiste con otros, ¿no? Y la diversidad de temáticas y de cuestiones que abocaste. Eh, Me gustaría hacer como una especie de paneo sobre algunos de esos libros y algunos de esos trabajos. Y empezar por este que vuelvo a mostrar, Fútbol, Pasión de Multitudes, que escribiste con un sociólogo, Héctor Palomino, y hasta el día de hoy es la única historia de la AFA, ¿no? O por lo menos una historia del fútbol enfocada desde el punto de vista de la historia de la AFA, que tenemos como referencia y que usamos mucho como referencia por un montón de cuestiones, aunque no es solamente una historia de la AFA, ¿no? Lo dice en su título. Contanos cómo escribiste, aunque sea un poquito, cómo escribiste este libro, si en algún momento pensaste, porque, y creo que lo vas a continuar o querés continuarlo, ahí yo me meto una cuñita con algo que alguna vez me dijiste, ¿no? Pues, y contanos algo respecto a este libro. Yo trabajaba desde 1982 en Claxo, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hacía una tarea entre administrativa, periodística, luego con los desarrollos que generosamente allí me permitieron. En la mitad de los 80
una de las personas que además de ser un vínculo de ese espacio de las ciencias sociales, un vínculo de tantos fascinantes que yo tuve ahí, se volvió mi amigo, que era Héctor Palomino, él y su familia, y Héctor trabajaba en el CISEA, en el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración. En el CISEA, timoneado por un gran economista argentino, Jorge Schwarzer, venían estudiando distintos espacios institucionales de poder en la Argentina, en la convicción, algo que yo me aprendí para siempre, de que el poder, de que la política es todo lo que tiene que ver con el poder, como dice el francés François Furet, ¿no? el autor de Pensar la Revolución Francesa, en esta idea de que contra lo que a veces planteaban los diarios o cierta lectura muy tradicional de lo político y de la política, no es que gobierno y poder son sinónimos, que había y hay muchos lugares de poder. En el CISEA estaban estudiando la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, otros núcleos corporativos o de poder no necesariamente corporativos. Con Héctor básicamente presentó esa idea en el CISEA de estudiar el fenómeno del fútbol y una receptividad infrecuente porque, como vos decís, las ciencias sociales miraban poco todo, en ese momento todo lo que se podía estudiar el deporte y desde el deporte, sobre todo en lo que tenía que ver con los lazos de poder. Existía una tradición preexistente, acaso un poco prejuiciosa, sobre que el deporte era una gran aspirina que adormecía a los pueblos y lo sacaba de su eje de transformar el mundo en condiciones más favorables. O a veces existía una aceptación acrítica, decir, bueno, me gusta el fútbol, es mi zona de liberación, no me la contamines pensando, déjame de joder, aunque yo sea un científico social, un científico de lo que sea, es mi zona de descanso. Nosotros sabíamos que había una cantidad de trabajo sobre eso, sobre todo Héctor, que venía y siguió largamente estudiando las organizaciones, el mundo de las relaciones laborales y las organizaciones sindicales en la Argentina. Pero le gustaba el fútbol, como a tanta gente, y le gusta pensar, como no sé a cuánta gente. Y en ese contexto, él me llamó, yo tenía 20 y nada de años, y empezamos a investigar cosas sobre fútbol. Pensamos que como objeto de estudio la AFA era un lugar interesante para explorar y trabajamos eso, una especie de pensar los lazos entre gobiernos y poderes de la Argentina a través de una institución que es la AFA, una institución formalmente de los clubes y autónoma de otros poderes, pero que en la práctica era mucho más cosas que eso. Estudiamos eso y el estudio llega, yo ya no me acuerdo bien, pero hasta el 86, hasta los años nacientes de Julio Grondona. Hoy sería fascinante hacer un trabajo mucho más abarcativo, no solo en el tiempo, sino revisar montones de hipótesis que teníamos nosotros, porque la ciencia, como estamos aprendiendo en torno de las vacunas y todo eso, tiene que ver con probar, con verificar ciertas cosas en lo inmediato y después mejorarlas. La ciencia tiene que ver con no amarrarse a respuestas definitivas. El pensamiento tiene que ver con eso. Así que me encantaría que, no necesariamente Héctor y yo, que estamos en este momento muy concentrados en agarrar ritmo para volver a jugar después de la pandemia, sino otra gente desde el periodismo, de las ciencias sociales, desde los clubes, desde el deporte, continuaran, ampliaran, tomaran simplemente como base ese trabajo y lo hicieran. Por ahí un día con Héctor decidimos que no hay otra cosa más importante que hacer en el mundo que ensanchar aquel trabajo y nos ponemos a continuarlo. Pero por ahora estamos en pretemporada. Bueno, y mientras nos esperamos, ¿no? También digamos que tenés otro libro escrito sobre historia argentina, ¿no? En compañía de otros dos colegas también, y ahí haces como tú un gran repaso sobre sobre los hechos más importantes o centrales de la historia argentina, acompañando la historia del país también, ¿no? Una especie de historia paralela, ¿no? Entre, si pudiésemos separarlo, ¿no? La historia del deporte, la historia del país. Y yo digo en esta especie de charla que tenemos, a ver, es todo muy raro, acá está el sociólogo entrevistando al periodista, ¿no? Una cosa al revés, finalmente no es una entrevista, es un diálogo, ¿no? Porque está todo al revés, y eso que después, cuando se pueda, nos vamos a seguir cruzando en los pasillos de Portea, por ejemplo, dando clases juntos, ¿no? Apenas podamos volver a los pasillos, pero ahora está al revés, estoy yo preguntándote, pero finalmente ni te pregunto ni vos respondés, es una charla. Y me voy a otro campo, ¿no? Si es posible hablar de campos, que es la literatura, que es, me parece, el otro, y hasta me animaría a decir, y vos corregime, lo que más te gusta, me parece, ¿no?
todo lo que tiene que ver con la literatura vinculada al fútbol, al deporte, y lo que más te gusta quizás, no sé, decime si me equivoco, hacer a vos, ¿no? No digo que te guste más que el periodismo, pero, no sé, bueno, ahí, ¿cómo, cuán atrás te vas en tu propia práctica con respecto a la literatura? Yo me animaría a decir que desde el punto de vista de vos lector, seguramente desde muy temprano, pero desde vos escritor también, ¿no? De esa relación íntima con la literatura, y cómo fue también el recorrido con la publicación de tus libros vinculados a la literatura deportiva, ¿no? Yo creo que el recorrido esencial del lazo de muchísima gente, y me incluyo con la literatura, es la condición lectora. A veces la condición lectora es como, es tan bella, pero entrenable como tirar centro desde la izquierda o besar. Digo, son cosas que como todos los actos placenteros, se entrenan. No es que alguien nace con un par de cromosomas que le opone en la página 75, o lo vuelve gustoso de Julia Roberts. Son construcciones culturales. Y a mí, digamos, yo tenía un abuelo que me indujo mucho a leer en general, y tenía un papá, y mi mamá, su hija, también hacía eso, y mi papá me estimulaba a leer, y además me estimuló en particular a leer el gráfico. El gráfico fue una gran fábrica de imaginación literaria para montones de personas, entre las que yo me incluyo. O de imaginación en general, y a mí me fue seduciendo la manera de contar que aparecía allí. Así que escribí y dejé de escribir según los ciclos de mi infancia, de mi adolescencia, a veces un poquito y a veces un muchito. Luego, el ejercicio del periodismo te va dando si está ligado a la escritura, te va dando un entrenamiento en ese ejercicio, en escribir. Y yo creo que en algún lugar estaba latiendo que en la medida en que entrenara a escribir, iba a ir buscando atajos para la expresión literaria. Yo nunca me puse en términos como otra gente el propósito de ser escritora o escritor. Sí me fue gustando escribir, y me siento bien cuando escribo, y escribir es un acto que me transforma tanto o casi tanto como leer. Y es una expresión dificultosa pero placentera, como ver jugar un partido de fútbol en el que haces fuerza sin que dependa de tu fuerza para un equipo. Tenés sensaciones de energía puesta en algo que se obstaculiza, porque no, los otros, por suerte, no te dejan hacer el gol, pero vos recurrentemente volvés a ese lugar porque esa elaboración te hace sentir bien. Bueno, con la literatura me pasa eso. Empecé a publicar cuentos más sistemáticamente en el final del siglo pasado, para decirlo como un viejo, y tengo varios libros de cuentos que aparecen como trabajos que hice yo, y después en general publico en montones de lugares. ¿Sí? Tengo que hacer memoria, pero diría que el primer libro de cuentos que hice se llama Win Izquierdo, el enamorado, y luego escribí otro que se llama Fútbol en el bar de los sábados. Escribí un libro de cuentos que se llama Deportivo Zar, que ahí aparece el juego todo el tiempo de escribir a partir de la escritura deportiva de otros. Escribí un libro de cuentos que se llama Todo mientras Diego, son cuentos mundialistas, lo publicamos antes del Mundial del 2018, y hace un año publiqué El Blues de la Primera Fecha, que también es otro libro de cuentos. Ahí está El Blues de la Primera Fecha. Acá está, porque yo me dedico a pasar chivos en todos los programas sobre libros. Algunos son libros viejos que no se consiguen, y otros son libros nuevos que se consiguen. Acá está de hermoso, El Blues de la Primera Fecha de ayer, que era el otro libro que quería mostrar, además del libro con Héctor Palomino. ¿Y qué te gusta más, Ariel? Mirá qué pregunta molesta, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Hacer periodismo o escribir literatura? ¿Vos te acordás cuando en el final, sí, para los años finales de la dictadura, hay un artículo de Alejandro Dolina que se llama La multitud va por dentro? Él piensa sobre la condición uniforme o no uniforme de las personas. Él dice, Juan y Juana o algo así, van a tomar un café un día, y se conocen y tienen cierto encandilamiento. Cuando se ven la vez siguiente, les han pasado otras cosas, llegan distintos, se cambiaron la ropa, discutieron con el jefe o con no sé quién, son casi otros. ¿Qué Juan y qué Juana se están viendo ahí? Y me parece que eso de la multitud por dentro es heredero de una construcción poética de un hermoso poeta estadounidense, se llama Walt Whitman, que dice: contengo multitudes. Bueno, a mí no me da para albergar una multitud, pero sí me siento cómodo en distintas cosas. Me siento
Me gusta muchísimo hacer el periodismo, intentar ejercerlo, investigar, entrevistar, contar sin fotocopiar el mundo, tratar de contribuir al ejercicio del derecho social, al acceso a qué pasa, el derecho social a conocer. Digamos que el periodismo en definitiva es un acto que inauguralmente era eso y en muchos sentidos merece seguir siendo eso. Y me gusta cuando la realidad no me alcanza o cuando tengo ganas de hacer otra cosa, escribir cuentos, escribir historias. A veces se me articulan como resolución compartida, o sea, hay un hecho noticiable, inmediato, un partido de fútbol, y me he acostumbrado a intentar construir en ficciones a partir de eso, o semificciones, sin negar el hecho, articulando ese juego entre lo inmediato noticioso y el universo que a mí me despierta. Inclusive últimamente me acostumbré para jugar, porque la literatura es un juego y el deporte es una colección de juegos, y a veces juegan juntos. Lo que estoy aprendiendo a hacer es escribir historias más breves, con el pretexto del desafío Instagram, digamos, no porque esté ni a favor ni en contra de las redes sociales digitales, pero ahí los dueños de Instagram te dejan publicar hasta 2100 caracteres por historia, y a mí me permite pensar fórmulas para escribir en esa medida. Entonces lo publico ahí en mi Instagram, que es @arielcher1. Clarísimo. No, a ver, ya que hablaste un poco de periodismo, medio obligado por mi pregunta también, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo actual? Digo, porque pareciera como que el mundo tanto de la literatura, o publicar un libro, cuando publicamos libros, y de repente, no sé, un libro vende 1000 libros, y parece que le fue muy bien porque vendió 1000 libros, ¿no? Y en realidad en el mundo actual, vender 1000 libros es como decir, ¿a quién se lo vendimos? ¿Se lo vendimos a los amigos, a los conocidos que nos acompañan, no leen? Pues nada, ¿no? Digo, si lo pensamos en términos numéricos, sin embargo, todo para nosotros vender 1000 libros, ¿no? O para quien vende 1000 libros. Está como en plena transformación la lógica del libro y la lógica de la literatura también, y quienes leen y quienes dejan de leer. Y el periodismo pareciera que pasa lo mismo, ¿no? Se habló mucho del periodismo sin deporte en estos meses. ¿Cómo ves en general la cuestión del periodismo, de los cambios tecnológicos, de los cambios de las personas? Hay un recorrido histórico tradicional del periodismo muy del siglo XX, con referencias hacia atrás en la historia, con otras herramientas tecnológicas que las que fue habilitando el siglo XX, donde el lazo era más unilineal. Existía la figura del medio, una especie de ejercicio de cartero entre lo que pasaba y la gente, por eso se llamaba medio, que es una definición un poco inapropiada en este tiempo, porque no están en el medio, entonces ya quizás no correspondería llamarlos en todos los casos así. Y el lugar de emisión del mensaje y el lugar de recepción del mensaje era muy clásico, ¿sí? Era el diario, las periodistas contando algo que les parecía o que habían visto, les pareciera o no, y les llegaba una serie de individuos. Hoy eso está, ese mecanismo está roto, o sea, no digo roto bien ni roto mal, digamos, existe algo de eso, pero por otro lado existen montones de emisores que interjuegan entre sí como emisores y receptores, y a su vez los medios tradicionales no se autoconciben hoy sin ser parte de ese juego, sin entrar en la disputa de cómo fluyen, de cómo recorren esos contenidos. ¿Cuánto de eso hay allí que es periodismo y cuánto de lo que hay ahí es otra cosa? Es un territorio que también está en dilucidación, en esclarecimiento. Y es cierto que los formatos dominantes formatean, y trabajo intencionadamente con la redundancia, las maneras de hacer o de creer, de hacer periodismo, de creer que se hace periodismo de muchos y muchas compañeras que hacen periodismo. Entonces vemos en la radio o en la tele, sobre todo en la tele, ciertos ejercicios de cómo se hace ahora, gente que se habla, que presuntamente debate sobre alguna cuestión, aunque no ponen en juego demasiadas ideas muchas veces, que levanta la voz para quebrar, porque es una forma que se ha vuelto aceptable, digamos, gritar, que usa permanentemente 4 o 5 palabras como llaves de atención,
¿sí? Así como en cierto escenario te dicen video sexual de, bueno, acá se dice polémica, o lo que nunca se contó, que es más viejo, pero hoy es todo polémico, con lo cual se desvaloriza el fenómeno polémico. Y eso ocupa la escena del espectáculo montado sobre el deporte. Jorge Valdano dice que lo que hay es una construcción del show a partir del show. Si los partidos de fútbol son un show en un sentido, se monta un show a partir de eso. Un show en el que está negada la conflictividad profunda a partir de mostrar conflictividades superficiales. Tiene que seguir el entrenador tal, no discutís de nada, pero presentás un escenario en el que parece que estás confrontando ideas. Y eso a veces se disemina hacia distintos lugares. Sin embargo, hay montones de trabajos, montones y montones de trabajos que ponen en cuestión esos formatos o que no se dedican a ponerlo en cuestión, pero se expresan de otra manera. Yo me levanto cada mañana muy temprano, a vos te consta, trabajo sobre lecturas de montones de material en montones de lugares del mundo donde ahí puedo coincidir o no, y en general no estoy en condiciones de coincidir ni de diferir, pero hay una exploración analítica y hay una narrativa que es encantadora, y no siempre la hacen individuos que vienen de lo que llamamos el periodismo. ¿Sí? Hay hinchas de algún deporte, entrenadores, gente que viene de las ciencias sociales, gente que viene de otro campo científico, escritoras, y muchísimos periodistas de distintos lugares que buscan canales de construcción diferentes. Es cierto que entonces que nos topamos frente a un escenario que tiene esta dicotomía, ¿sí? Alta potenciación del show, con a veces gente que cree que la potenciación del show lo potencia o la potencia, o sea, tenés gente que muy famosa que desde lugares de alta exposición se hacen matrimonio en el lugar, en otro tiempo diríamos se abrazan a la patronal y instalan que eso es. Y para mucha gente que estudia periodismo, inicialmente ese es un modelo. Después ese modelo se descascara, o no, pero descascararlo te otorga más posibilidades de soñar más diversamente y que después cuando hagas algo te sientas mejor. Muy claro, Ariel, muy claro. Y bueno, en este café virtual, en el cual nos falta el café porque ya todos tomamos café más temprano, despertamos tempranito, pero sigue siendo un café virtual. Se nos va acabando el tiempo, pero déjame que le pase a mis compañeros la pelota para que te hagan una pregunta si quieren. Lo único que no te pregunten de fútbol, que no te pregunten de Racing, no, sí, que te pregunten, no hay ningún problema. No, totalmente. Pero, amo el fútbol. Exactamente. Así que, bueno, compañeros, ¿quieren hablar, decirle algo a Ariel, preguntarle algo? Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Antes que nada, gracias por este contacto. Tenés 2 hijos vinculados al periodismo deportivo de alguna u otra manera. ¿Esto fue casualidad, fue causalidad? ¿Qué te genera a vos en lo personal? No me parece que haya mucho espacio para lo casual y no soy alguien que haya estudiado las causalidades de los rasgos profesionales que da el emparentamiento. Sí está claro que son personas que crecieron en las tribunas de las canchas y viendo un tipo que escribía o hablaba mientras lo llevaba a la plaza. Y eso puede generar algún tipo de gravitación. Luego, los hijos son los hijos, y en esta cultura en la que vivimos, tenés los vínculos que construís con ellos. Los quiero millones, como millones de personas que quieren millones a sus hijas y a sus hijos. Y ese es el vínculo que me importa. Después muchas veces discutimos de lo que tiene que ver con la profesión o con el campo del deporte, pero supongo que si ellos no tuvieran lazos profesionales con eso, estaríamos discutiendo esas cosas, porque hace al tipo de vínculo que hemos construido. Yo no soy sociólogo como Rodrigo o como mi hijo mayor Julián, pero las invitaciones que me hace la gente de las ciencias sociales a pensar con sus textos, qué sé yo, me invitan justamente a eso, me ponen en debate y trato de aprender. Y no domino la mayoría de las cosas que hace Ezequiel, que es mi hijo menor, en términos periodísticos, y trato de aprender también. Disfruto de que existan y de que compartamos la vida. Ariel, ¿cómo te va? Un gusto enorme tenerte aquí.
lo que te quería consultar en particular es para dónde vas que va el periodismo, sobre todo teniendo en cuenta cómo se fue modificando a partir de la creación de diferentes plataformas virtuales. Un poco lo adelantaste hace un ratito, pero proyectando a futuro, ¿para dónde va? ¿Te gusta hacia dónde va? Creo que hay una colección de direcciones y que a esa colección de direcciones se le añadirán más direcciones y se le desarmarán direcciones. Por un lado está el periodismo ligado al campo empresarial, al campo de los negocios periodísticos, y este universo de negocios expresado en megacorporaciones está redefiniendo qué tipo de negocio quiere hacer en el mundo de la comunicación. Hay empresas, entre comillas, periodísticas tradicionales que hoy su gran negocio no es el soporte, el ejercicio de tener plataformas periodísticas, ahí discuten el sentido común de la sociedad, protegen sus negocios, qué sé yo, y también hay notas muy bien hechas, sino que discuten quiénes son discuten la propiedad de los canales de comunicación de esta época, ¿sí? Los soportes por donde viaja Internet y todas esas cosas. Y por otro lado, hay mucha gente desafiándose a encontrar maneras de contar, nuevas narrativas con los soportes que sean. Todo eso convive, es una época en la que, más que en otras, en lo que tiene que ver con el periodismo, hay un estado de simultaneidad de muchas formas de ir a buscarlo. Y van a aparecer muchas que yo no me imagino. Lo que me imagino es que van a aparecer muchas otras, herederas de viejas maneras de hacer periodismo y otras menos herederas. Es un tiempo de más alta transformación en cómo se hace esto que en muchos momentos del siglo XX, que es un siglo de alto desarrollo del periodismo. Y en ese sentido es preocupante y es fascinante, como casi todo lo que nos pasa en la vida en cualquier momento, como cuando tomas un café con alguien que te gusta. Es fascinante y en algunos territorios es preocupante también. Ariel, ¿y qué condiciones o características crees que tiene que tener un periodista para vos o cuáles son las que vos no negocias? No lo sé enteramente, todos los días me pregunto eso, no solo para mí, porque todos los días trato de preguntarme qué es ser gente, quiénes estamos siendo, quiénes somos. Me parece que en el periodismo, como en tantas cuestiones de existir, es esencial la curiosidad y como les enseña Rodrigo a los estudiantes que comparten el aula con él, no naturalizar. Rodrigo trabaja muchas veces y sus compañeros sobre un texto de un sociólogo valenciano, ahora que es un fin de semana en el que los hinchas del Valencia sonríen, que se llama Josep Vincent Marqués. Él trabaja sobre la idea, tiene un texto corto, potente, que es en el que se llama que no es natural, que nada es natural. Desnaturaliza y propone desdogmatizar las cosas. Y para hacer periodismo, como para hacer ciencia, y a veces para existir, es altamente sugerible, aunque es altamente incómodo desdogmatizar. Ser un buen periodista, yo no sé del todo qué es, pero ser un mal periodista seguro tiene que ver con domesticar la curiosidad, domesticar la puesta en cuestión de cómo están organizadas las cosas. Nosotros solemos decirnos que en el periodismo tiene centralidad contestarse qué, quién, cuándo y dónde, esas preguntas esenciales, pero deberíamos reivindicarnos todo el tiempo en la posibilidad de ser enfáticos en preguntar por qué y para qué. Cuando no te preguntas por qué y para qué, estás dejando incompleta la narración de un fenómeno. Cuando no te lo preguntas, no digo que lo puedas responder, ¿sí? Pero ¿por qué cuando nosotros terminemos de hablar, esta noche hay fútbol? Podemos decir, sí, juegan tales partidos, pero ¿por qué hay tales partidos? ¿Por qué ahora hay partidos los lunes de primera y no lo sabía hace 2 meses o hace 40 años? ¿Qué ocurrió? Y a partir de ahí podés pensar todo el espectáculo, la industria del espectáculo deportivo. Bueno, creo que Ariel, tus palabras son un gran cierre para esta charla, vinculando, digamos, la práctica de periodismo con lo que nosotros, como bien dijiste, trabajamos mucho en las ciencias sociales, que es no considerar natural lo que no es natural, precisamente, y eso
con la consecuencia que vos nombrás, preguntarnos por qué, para qué, las cosas en diferentes dimensiones. Así que nada, viste, no hablamos de Racing ni de los resultados deportivos del fin de semana, buenísimo, lo mejor que podía pasar era eso, así que muchísimas gracias por haber estado y la seguimos en cualquier momento, ¿no? Desde luego, siempre la seguimos, y sobre esa última observación, la tristeza es una emoción que nos compone como individuos y hay que permitírnosla. Y a la tristeza, el fútbol, una de las cosas que nos liga con el fútbol es que sabemos que siempre a la tristeza la puede seguir una alegría o una tristeza. Lo que no podemos hacer es, cuando tenemos tristeza, condenar a la gente porque no nos da alegría. Nadie está obligado a darnos alegría. Lo que estamos obligados, en todo caso, es intentarlo. Así es. Muchas gracias, Ariel. Ariel, gracias. Un abrazo. Abrazo, Ariel. Chao, Ariel, gracias. Ariel Sher ha pasado por aquí. Rodri, seguramente será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, muchachos. Chao, chao. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Nos vemos. Chao, chao. Rodrigo Dascal ha pasado por aquí junto a Ariel Sher en una columna espectacular, de las columnas más lindas de Rodrigo Dascal. Es un personaje que me encanta escucharlo, Ariel Sher. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta ya seguimos aquí en Radio Argentina.